Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros a Julio Molina Font. Él ha sido en estos últimos años el principal cronista de la historia pequeña del Cádiz de los años 40 a 70. Así que dispónganse a pasar un rato entrañable viajando al pasado de nuestra ciudad y de la bahía. Lleva publicado al respecto una trilogía de gran éxito de público y de crítica. La primera, que va ya por su sexta edición, podemos decir, se titulaba precisamente así: Historia pequeña de Cádiz. Luego salieron más sobre la historia pequeña de Cádiz y recientemente, y aquí lo tenemos anunciando, Cádiz en claroscuro. También sobre la historia pequeña de San Fernando ha publicado recientemente un libro. Él además es un enamorado de la mar y de su historia, sobre la que también tiene publicado varios libros. Julio, muchas gracias por venir al programa. Nada, encantado de estar aquí con vosotros. Gracias, hombre. Julio, tú naciste en Cádiz y estudiaste en San Felipe Neri, ¿no? Sí, en el bachiller estuve en San Felipe Neri, después empecé en estudios de peritaje industrial. ¿Hiciste estudio de peritaje sí, industrial? Porque se cambió, fue cuando el cambio de peritaje industrial a ingeniería técnica. Sí. Ya me cogió a mí la mili en medio, yo estaba trabajando, con lo cual, bueno, dejé los estudios. Volví después, pero ya estaba en la dinámica del trabajo. Pero al final, bueno, pues seguí estudiando otras carreras, ¿no? Antes que se nos pase, ¿qué recuerdo tienes de San Felipe? De San Felipe, hombre, recuerdos buenos. Buenísimo, ¿no? Recuerdos buenos. Claro. Aunque profesores. sobre todo profesores, yo me sigo reuniendo todos los martes, los primeros martes, los segundos martes de mes, nos seguimos reuniendo una serie de alumnos. El otro día fuimos 84 de varios cursos, y nos vamos reuniendo como una comida de hermandad que hacemos todos los meses, ¿no? ¿Y la mayoría sigue residiendo en Cádiz? Son de la época, de mi época más o menos, de cursos anteriores y cursos posteriores, ¿no? Pero más o menos de nuestra edad, prácticamente ya todos jubilados, ¿no? Bueno, es una cosa que me da a mí mucha envidia, porque nosotros en el Instituto Columela no hemos hecho eso, no se intentó una vez y no resultó. Bueno, decías antes que estudiaste peritaje y haces la mili, sí. Ya comienzas a trabajar. Yo comienzo a trabajar antes de ir a la mili, pero cuando estaba la mili no me dejaron venir a examinarme en junio, con lo cual, bueno, ya lo dejé aquello. Y como seguía trabajando, pues dejé los estudios, ¿no? Sí. Pero a los 2 o 3 años, bueno, pues dije que tenía que hacer algo, y entonces me matriculé en ATS, hice ATS. Que también terminaste, hiciste la diplomatura de enfermería. Después hice la diplomatura, el curso de nivelación de enfermería. Y después inmediatamente... No, la oposición ya la había hecho antes. Ah, ya la había hecho antes. Ya la había hecho antes de la... vale. ¿De la diplomatura? No, sí. Una vez que terminé ATS, hice las oposiciones al cuerpo de sanidad, de APD y de Administración Institucional de Sanidad Nacional, de Enfermedad del Tórax. Sí. Entonces hice después la diplomatura, sí. La convalidación de los estudios por diploma universitario. ¿Y ahí te dedicas profesionalmente a la enfermería? Bueno, a la enfermería del 76 ya saco yo plaza, ya. Vale. La cosa es que iba con, estudiaba, o sea... Combinando los trabajos también. O sea, siempre has estudiado trabajando. Trabajando siempre. Exactamente. Y después hice ya la licenciatura de Derecho. Bueno, pues mira... hice la nueva posición a la Junta de Andalucía ya del Cuerpo Superior de Administradores Generales, y ya pues hasta la jubilación, que me he jubilado de asesor del Servicio de Salud Pública en la Junta de Andalucía. ¿No has perdido el tiempo? No, perder tiempo no, me he aprendido por todos los sitios que he pasado. En mi época también de venta, estuve en laboratorio farmacéutico, y yo en una época de muy joven, para los negocios, pues yo puedo decir que he vendido de todo: discos, electrodomésticos, es que has hecho muchas cosas, en realidad. Muchas cosas. O sea, te has metido en muchas cosas. En muchas cosas. Yo no he ¿Has estudiado? No he estado parado nunca. Siempre he estado continuamente
Y todo eso, pues, le he ido exprimiendo de cada cosa, he ido exprimiendo y a lo mejor pues eso me ha servido para realmente lo que después he hecho. Sí, ¿no? las publicaciones que has publicado. Que por cierto, sobre la mar también te apasiona la mar. Sí, sí. Y has tenido bastante. Sí, porque mi primera intención de estudiar fue estudiar náutica, náutica. Siguiendo, digamos, la tradición materna de mi familia materna, que todos eran marinos mercantes, ¿no? Sí. De mi abuelo, mis abuelos, todos eran marinos mercantes, ¿no? Y la mar pues me ha subyugado mucho, ¿no? Y tienes bastantes investigaciones y publicaciones. Hice un trabajo sobre el naufragio del Calo de Izaguirre, un barco de la transatlántica, donde precisamente iba un tío abuelo mío, de maquinista. ¿A qué archivo fuiste, Julio? Pues eso, tuve la gran suerte de encontrar mucha documentación en el archivo aquí de temas gaditanos, que está ahí la documentación de la compañía transatlántica. Aparte de eso, contacté con el cónsul de España en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, el cual me ayudó mucho con algún material que había allí, aunque era en inglés, pero sobre todo fotografía y cosas de estas, que me ayudó bastante el cónsul. ¿De cuál de todos los libros de la mar te sientes más orgulloso? ¿Y cuál es el que más te ha costado? Bueno, el que más trabajo me costó fue el primero, que fue Los molinos de marea de la bahía de Cádiz. Muy interesante. Ese sí, porque ese fueron 5 años de trabajo continuo en el archivo histórico provincial, que además cogía todas las vacaciones, iba allí. Y después el resto, los días de circular, me lo pasaba allí también. Pero el resto solamente abrían los miércoles el archivo, con lo cual todas las tardes los miércoles me lo pasaba allí. Pero había tardes que no encontraba absolutamente nada. Típico y otras veces, a lo mejor eran las 8 menos 5 ya, y encontraba algo y ya tenía que esperar una semana más, hasta porque claro, hoy día le hago fotografía a los documentos. Claro. Antiguamente era coger y transcribir a bolígrafo, toda la documentación, irme a mi casa y pasarlo después a limpio en el ordenador, con lo cual era un doble trabajo. Tiempo extraordinario. Bueno, y entonces coincide el que más trabajo te ha costado, con el más orgullo bueno, iguales. Para mí es igual con los hijos. Igual, claro. El que siempre parece que es el último, que te gusta más, pero realmente, igual que los hijos, a todos los quiere igual, ¿no? Todo igual. Bueno, pues vamos a meternos en el tema, ¿no? Que digamos por el que eres más conocido y por el que has tenido más éxito, que es lo que comentábamos de... ¿Quieres añadir algo? No. En la pequeña historia de Cádiz, la historia del día a día, ¿no? Los libros que nos hablan del pasado, de los sitios, de los olores, de los sabores, de la gente, de las anécdotas de Cádiz, etcétera. No me extraña a mí que se haya vendido tanto, y porque es que yo lo he leído realmente en este fin de semana y realmente me ha conmovido, ¿no? Nos traen tantos recuerdos. La reacción ha tenido que ser impresionante, ¿no, Julio? Sí, la reacción muy buena, porque además he conocido a muchísima gente. Te paran la gente por la calle, te paran en el autobús, se identifican rápidamente. Protagonista a lo mejor de las historias que tú cuentas, ¿no? Muchas de ellas, sí, muchas de ellas. Usted habla, como te decía antes, del niño aquel que sacaba las momias de allí de Capuchino. Yo era uno de ellos. Dice que mi madre, cuando se enteró, me pegó un palizón de miedo y me metió en el baño y con estropado me lavó. Dice que había tocado las momias, ¿no? Y cosas como esa, o el chaval que se encontró, que ya es un señor mayor, se encontró el pie de un niño, de uno que habían... esa no me la conozco yo. Sí, por eso fue un niño que se encontró un pie en los bloques allí en el Mogote, entre Capuchino y esto. Y entonces, llamaron a las guardias, empezaron a buscar un pie humano aquí y empezaron y no sabían de qué era. Entonces el forense dijo que el pie estaba cortado quirúrgicamente, o sea que no era, y que cualquier perro lo habría cogido de allí del lapero, de donde tiraban la basura, y resultó ser que fue un pie amputado en el Hospital Mora, que los sanitarios, los mozos de allí, pues lo cogieron y en vez de incinerarlo, de llevarlo al cementerio, la basura que fuera. La basura, y lo tiraron a los bloques al agua. Y algún perro lo sacaría y
Y pues me encontré al señor, al chaval. Al chaval ya, que no lo encontró, mayor. un tío mayor ya, y yo fui el que encontró el pie. que encontró el pie. Me han llamado después de Francia. Lo de las mayores. Bueno, esto es ya de este tercer libro, que hablo un capítulo entero dedicado a las mayores. Que vinieron a Cádiz, las que están en la foto de la portada son las de Annonay, aunque las más famosas fueron las de Montpellier. Las de Montpellier. Las de Montpellier Vamos a explicarle a la gente joven qué es lo que pasó, que vinieron las mayores. En el año 68, Vicente del Moral se entera de que ha tenido en la fiesta de la Merced del año anterior, del 67, han tenido un éxito enorme unas mayores que habían venido de Montpellier. Que eran unas chicas con faldas muy cortas, que desfilaban. Que llevaban unas varitas y iban tirándolas. Esto proviene, este movimiento proviene de Estados Unidos. Estados Unidos en los años 30 por ahí. Después pasó a España, a Europa, empezó sobre los años 60. Y en Francia es donde tuvo mucho éxito estas mayores. Bueno, pues este grupo de mayores vino a Cataluña, se enteraron que había tenido un gran éxito. Y el de la comisión de fiesta, que era don Vicente del Moral, Vicente del Moral, porque a él no le gustaba que le dieran del Moral, porque eso de él no sé de dónde lo habían sacado, contacta con ella, contacta con el alcalde de Montpellier, Montpellier le pone en contacto con el colegio donde eran las niñas estas, y viene. Y forman un escándalo en el Cádiz, porque además las faldas eran muy cortas, las niñas eran guapísimas, espectaculares, esbeltas, monísimas. Monísimas, todas simpáticas. Y vamos, con la carencia que había aquí, imagínate, la gente estaba como digo yo en el libro, ¿no? Que los jóvenes las miraban, los viejos no se lo creían, los sátiros baboseaban y hasta las mujeres decían, la envidia de las mujeres, hasta que muchas decían, bueno, tampoco es para tanto. Pero vamos, lo que sí fue que fue un éxito total cuando desfilaban por el Campo del Sur, ¿no? Y ahora te ha pasado, ¿no?, que has contactado con ella. Exactamente. ¿No? Entonces yo tenía un vídeo del Nodo del año 68. Y entonces contacto con los de Montpellier, con las de Montpellier. Contacto con una de ellas, que resulta que era la hija de la jefa, de la capitana que vino aquí a Cádiz, de aquella buena que decían la gente, ¿no? La de las patorras. Decía. Bueno, y mi sorpresa es que va y me dice que el grupo de las 40 que vinieron aquí, quedan todavía 15. Fíjate, y que siguen actuando como mayores. Y entonces me manda una serie de fotografías, una serie de vídeos que realmente están en buenísima forma, ¿no? Están en plena forma porque todas las semanas hacen ensayan. Los desfiles, ensayan. Y además cuando tienen que actuar, toda la semana anterior, bueno, pues están ensayando, ¿no? O sea, la agilidad que tienen y la esbeltez que tienen son impresionantes con 50 y tantos años que tienen ya. Y algunas, bueno. Porque aquí vinieron con 14, 15, 16, 17 años, ¿no? Y ahora pues tienen eso, unos 50 y tantos años, pero muy bien llevados, ¿no? Tanto así que uno de los vídeos que hay en YouTube, pues se puede ver perfectamente. Si pone YouTube Major Montpellier, y se ve perfectamente. Es de julio de este año, que actuaron en Italia, en una ciudad de Italia. Y se ve impresionante. ¿Estarán deseando venir a lo mejor? Están deseando venir. Me han dicho, me mandaron para la presentación, me mandaron una carta que se acordaba mucho de los gaditanos y de los bien que lo pasaron aquí en Cádiz, se acordaban de Vicente del Moral, o sea, y que quedaron muy agradecidas a Cádiz y que querían volver, y que se ofrecían a venir otra vez en carnaval para desfilar. Qué graciosa. Y el último correo que he tenido es que tanta gana tienen de venir que dicen que están dispuestas a pagarse parte del viaje. Fíjate, yo creo que ni cobrarían ni por venir, seguramente, solamente era nada más que por venir. Y se lo he comunicado a la gente de la comisión de fiestas para que a ver que lo tengan en cuenta, porque sería de verdaderamente sería un pelotazo que volvieran las mismas, porque son las mismas, no son niñas nuevas, aunque ella, la jefa, que tiene 60 y tantos años y desfila también delante, ¿no?
le habla de niñas, ¿no? Mis niñas. Dice, son las mismas que vinieron aquí. Sí. O sea que aquí vinieron con 14, 15 y 16 años y ahora tienen 50 y tantos. Claro. Pero vamos, que era digno de ver porque además manejan eso no bueno, veas, extraordinario. Bueno, lo gracioso 40 fue, años manejando 40 el palo, años, imagínate. lo gracioso fue que aquí en Cádiz la propia institución es un poco emulando el fenómeno, sacan con la falda un poquito más larga, la gente, pero luego van acortando, ¿no, Julio? Los primeros años salieron... Monísimas también todas. Sí, que salieron con... Era una banda de cornetas y tambores, salieron con una farda muy, muy larga, además con un paso muy la marcial. Gente empezó un poquito... Sí, la gente cachoteo. Hasta tanto sí que en el vídeo de Matías Prat, hablan y hacen un poquito de cachondeo. Dice, hombre, de la francesa, y ahora las de Cádiz con la falda un poquito más larga, ¿no? Pero se deja caer un poquito. Pero después hubo una monja aquí en la institución, una monja cubana, que parece que le dio más abierta y fueron cortando hasta que en los últimos años prácticamente no sabía si era francesa o eran gaditanas, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues yo he trabajado más tu primer libro, el que me ha dado tiempo porque son 3, volvemos a repetir, aquí está el último, Cádiz en claroscuro, y el primer libro me ha llamado muchísimo la atención los olores antiguos, los sonidos, los olores que algunos existen, por ejemplo, el del café del Barbrís, ¿no? El olor a café, el olor a café continúa, el de las algas, el del tabaco. Hay cosas que todavía perduran. Hay otros no. Por ejemplo, el del bar piano del anís, no, porque ya no existe el anís. El bar piano existe, pero no existe anís. Ya el anís, ¿no? El adobo ya no se huele. El adobo hay que irse a la isla. A la isla. ¿Todavía se huele el adobo? Todavía anoche precisamente compré yo un pescado allí en la isla. Sí. Porque todavía se siente el olor por la calle Real, el olor del adobo. Pues mira, y los sonidos, el pito astillero. Hay otros sonidos que ya, por ejemplo, el pito del vapor del puerto, ya no lo escuchamos. Ahora escuchamos el catamarán. El catamarán. Que tiene un pito que recuerda otras cosas, algún sonido escatológico recuerda. Claro. ¿No? Después la sirena de los barcos, era muy típica también. La sirena de cuando había niebla, ¿verdad? La niebla. Ya, eso lo escucho yo, el pito del faro. ¿No se escucha? Yo creo que no se escucha. Hace años que no lo escucho. Yo creo que no se escucha. No sé si es que no de la zona donde yo vivo ahora no se escucha. Pues, y era muy persistente. Sí. Las olas contra los bloques, los vencejos de la primavera. Una cosa interesante que tú dices en el libro, yo no lo sabía, la numeración de las casas de Cádiz. Ah, sí, una cosa muy típica aquí en Cádiz. O sea, en todo el resto de España, las calles empiezan por un sitio, ¿no? Entonces la numeración de los pares están a la derecha y los impares a la izquierda. Siempre partiendo desde dónde. Por ejemplo, en Cádiz parten de San Antonio, que era la plaza de armas. Entonces, todas las calles parten de... Porque me dicen algunos, bueno, dice a la derecha y a la izquierda, depende por dónde lo cojan. No, porque tú tienes que partir de donde empieza la calle. Vale. Pues imagínense cualquier calle de Cádiz, te imaginas por dónde empiezas. No está el 1. Verá como el 1 está a la derecha y el 2 está a la izquierda. Vale. En Cádiz del interior. Sí. En Puerto Tierra no. En Puerto Tierra no. Están ya bien. Están los pares a la derecha y los impares a la izquierda. Y esto es al contrario en todas las demás ciudades, ¿no? Pero que no sé el motivo. No he podido conseguir el motivo, el por qué la numeración de Cádiz está cambiada, así, ¿no? Pero efectivamente es así, ¿no? Bueno, una cosa que me ha llamado la atención es las esquinas de Cádiz, las cantoneras. Sí, ¿no? Me decía uno, ¿cómo tú has hecho un capítulo dedicado a las esquinas? Las esquinas hay para tanto, pues sí. Interesantísima. La esquina tiene mucho. Interesantísima. ¿Quién no ha dicho a nadie, mira, te espero en la esquina? Sí. O los primeros amores, cuando esperábamos las niñas, que las esperábamos en la esquina, para que no nos vieran los padres, que la esperábamos en el portal de su casa, ¿no? O bien, quien no ha dicho, ve a comprar esto ahí en la tienda de la esquina. En la esquina. O sea, bueno, y Julio, las cantoneras, las cantoneras maravillosas de las esquinas de Cádiz. No solamente las cantoneras de fundición, sino también los cañones. Y las imágenes que... Eso sí, tampoco lo sabía yo. Las imágenes quedan muy poquitas. Quedan una en la calle San Fernando, que es la Virgen del Carmen. Sí. Queda otro, San Miguel. El Arcángel. Que está en la esquina de allí de San Miguel con la calle Javier de Burgos. Una maravilla.
¿Y las quita todas Fermín Salvochea? Sí, me parece que quitó la mayoría. No lo sabía yo. Porque en San Fernando todavía quedan, en muchas esquinas quedan las imágenes, una hornacina con las imágenes. Y aquí quedan unas cuantas solamente. Aquí queda esa. Había una que quitaron también, que estaba en el Bazar La Llave, esquina de San Francisco con Cristóbal Colón. Cierto. Cuando tiraron la casa, quitaron una hornacina con una imagen que había allí y también desapareció, ¿no? Sí, y una pena, por cierto, ¿no? A ver, otra cosa que me ha traído muchísimo recuerdo, ¿no? Las Eurekas. Yo vivía en la calle Libertad, precisamente este programa se llama Calle Libertad, y allí había una Eureka. ¿Qué eran las Eurekas, Julio? La Eureka, para mí, yo creo que las Eureka fueron la primera franquicia que hubo en España, porque la Eureka era de la fábrica La Eureka, la panificadora Eureka, que hacía chocolate y hacía firma gaditana, ¿no? Gaditana, que después se la llevaron a Madrid. Y lo que tenía era muchos establecimientos repartidos por la ciudad, en la cual los regentaba una viuda o una soltera, o dos solteras o dos hermanas, que le daban casa. Ajá. O sea, la Eureka tenía lo que era el despacho, y en la trastienda era la vivienda de las dependientes. Sí, sí, sí. Y todo de blanco. Sí, es verdad. Tenía unos dibujos rectilíneos azul, y los carros también eran unos carros que llevaban un fondo muy amplio, llegaban casi hasta el suelo, y donde llevaban el pan, totalmente herméticos, cerrados los carros, que había ya en aquella época había una serie de asepsias. ¿Y todas mujeres? Digamos, y todas mujeres. Es curioso porque yo siempre he pensado que en la ciudad de Cádiz... Solteras o viudas, ¿eh? Solteras o viudas, ¿no? O solteras o viudas. Que la ciudad de Cádiz es muy adelantada en ese sentido, porque yo he recordado siempre las mujeres de la fábrica de tabaco, las peluqueras, en la Diputación, las oficinistas, eso lo ha habido toda la vida. El trabajo de la mujer en Cádiz ha sido bastante profuso. Sí, lo que sí es verdad que las estanqueras también, porque eran viudas de guerra, de la guerra de África, y después fueron de la guerra civil, de ¿no? la guerra civil. Eran los típicos empleos que le daban un estanco para ayudar a la familia, a la mísera pensión que le quedaba. Efectivamente. Bueno, las casas de Cádiz me he acordado mucho de los dispositivos para... ya conocemos cómo son las casas de Cádiz, esto está repetido mucho, pero por ejemplo el tema de los dispositivos que uno llamaba, ¿no? Sí, bueno, estaban los llamadores aquellos. Los llamadores llevaban el primero, el segundo, el tercero, según los golpes, el segundo. Y te abrían de arriba con un sistema, digamos, de alambre con cuerda. Exactamente. Que abrían el pestillo, ¿no? Y después había una cosa muy interesante en los patios, que eran unas cajetillas de madera, que el primero, el segundo, el tercero, y cuando se iban, lo abrían o lo tapaban, dependiendo si estaban en casa. Entonces tú llegabas al patio, veías él y decías, pues no están en casa. Pues eso no lo recuerdo yo. Todavía quedan en algunos patios, son como de madera, de marquetería, entonces están numerados y tienen como una trampilla, entonces cierran y abren dependiendo si estaban en casa o no estaban en casa. Eso se utilizaba después ya muy poco, pero vamos. Sí. Bueno, Julio, y los canastos, ¿no? Para no bajar. Bueno, los canastos para no bajar del tercer piso, o el alfiler. Para el diario de Cádiz, las cartas. Además era el cartero que llegaba allí rápidamente, ¿no? Que te he contado la anécdota esta que le pasó a Arquini, ¿eh? Sí, cuéntalo. Bueno, Arquini, Joaquín Rodríguez Garaboa era sepulturero. Y un día pues fueron a cobrarle un recibo de Vivas Hermanos, y llegó allí a la calle Hércules donde vivía él, y dijo, del patio, el que le llevaba a cobrar, Joaquín Rodríguez Garaboa. Entonces salió una señora de arriba y le dice, está en el cementerio, porque claro estaba trabajando, está en el cementerio, y dice, este ha perdido más que yo, y partió el recibo. Bueno, Julio, vamos a darnos unos minutitos de publicidad. Muy bien. Y enseguida estamos con ustedes de nuevo hablando de los años 50, 60 y 70 de Cádiz. Hasta dentro de muy poco.